considerando las cosas que ya hemos enseñado, que decíamos que no se trata de nosotros, sino se trata de su amor, de su gracia. Entonces es interesante que aprendamos estas cosas de la riqueza del servicio. Oye, voy a pedirle que se haga más para adelante, háganse más para adelante, chiquillos. Todo, por favor, ocupen más acá, mira que hay. No le tengan miedo puesto aquí. Sí. ¿Qué tal si nos vamos para adelante, chiquillos? ¿De verdad? Ocúpenlo así de acá, no tengan miedo. Háganse más para adelante, los quiero más adelante. Quiero llamar su atención. Quiero compartir algunas verdades con ustedes con respecto ahora a la riqueza en el servicio. Esto indica también las personas que les gusta, que sienten, no sé, siempre hay personas, por ejemplo, que les gusta cantar, pero no sé, tienen un sentido del Señor, o utilizar dirigir, o cantar, no sé, ser partícipe del grupo ministerial. Para mí esto es chiquillo, para mí esto es delicado. Se lo digo, yo tengo músicos allá que Dios nos ha puesto, gracias al Señor, un grupo tan lindo. Bueno, Manuel los conoce. Y tocan bien. Pero la experiencia me ha enseñado en todos estos años que tratar con músicos no es algo fácil. Por muchos años estuvimos aquí cuando iniciamos esto. Yo sin ser músico, toqué batería, pero ahí mi hijo es el que no era en sí. Pero sí, siempre tuve oído musical porque siempre estuve cantando. Entonces teníamos un afiatamiento bien lindo como grupo musical. Y lo que les comenté al principio acerca de la presencia del Señor, que es tan importante, no confundiendo nunca el talento con la unción. Con la unción no tiene nada que ver el talento es una cosa, la unción es otra cosa, eso proviene de parte de Dios cuando nosotros buscamos de Él, cuando permitimos que Él tome control de la situación en todo. Llega un momento en que ya después el mismo músico va dejando su suerte a un lado y va permitiendo que Dios se glorifique. Llega un momento en que deja su instrumento a un lado y Dios se glorifique, pero eso todo también tiene un orden, no es un desorden. Eso se llega a ese punto cuando hay unidad, cuando hay un sentir, una búsqueda de todo en general. Me ha tocado estar con los músicos la semana pasada, estuve con ellos, nos ensayó, compartí con ellos acerca de lo que Dios desea hacer y primeramente saber cómo están sus vidas. A mí no me gusta que al Señor se le dé migajas. Personalmente, no me agrada porque sé cómo funciona esto, conozco los egos que se levantan y sobre todo cuando un músico a alguien le dice, ¿sabes qué? No hagas eso porque se nos cae. Y se levantan las cosas y es una cosa terrible. Bueno, me tocó compartir con ellos y el Felipe se puso solamente en un cajoncito ahí, después con un cajón peruano que tiene, y Tomás tomó la guitarra acá y empezamos a hacer solo esta oración, unas oraciones que nos empezamos a acordar. Pero fue un fluir del Señor que no estaba preparado, y fue un fluir que empezaron todas a hacer voces y hay una presencia linda. ¿Qué quiero decir con esto? La atmósfera se prepara. Si usted se da cuenta, aquí en Chile y en todo lugar hay una comisión que controla el medio ambiente, ¿o no? ¿Se han dado cuenta de eso? Porque si no se controla eso, ¿qué pasa? Daña a las personas. Entonces, como en todo orden de cosas, Dios también puso el medio ambiente en el principio, preparó el Edén para poner al hombre ahí, ¿cierto? Para ministrar eso. Bueno, en cuanto a las cosas del Señor, la atmósfera la preparamos nosotros. Si el músico no se prepara, la gente no se prepara, es todo un desorden, llega lo que salga Lucho,
no sé, y a la hora que quiere, Él hace lo que quiere, estamos mal. Estamos mal, yo voy a mostrar la parte delicada de esto y la parte linda de todo esto, porque esto primeramente entender que somos seguidores del Señor. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, en riqueza del servicio, aquí dice más que músicos. Más que músicos. Primera de Crónica 25, 1 al 8. Vamos a ir rápidamente porque yo quiero que esto tomemos bien. Esta es la parte 1. Mire, se lo voy a leer yo. Dice en esta versión: asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a algunos de los hijos de Asaf. Se han dado cuenta que siempre en los salmos aparece Asaf, Hemán, Jedutum. No todos los salmos los escribió David, a veces la gente ni eso sabe. Ya vimos la parte anterior, que el creyente tiene que buscar a Dios, el creyente tiene que llenarse del Señor, porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a dar? Más sobre todo una persona que ministra aquí, ¿qué va a dar? Y a veces es lamentable escuchar tanta quejadera y no tiene nada de palabra en el corazón. La abundancia del corazón tiene que hablar la boca. Cuando una persona se va de aquí, los cielos cuentan tu grandeza, la tierra, obra de tus manos. Porque el que dirige ahí está ministrando a Dios, no está ministrando. Levanta tus manos, aplaude. Eso es una porquería, es una manipulación. Eso lo hizo una persona que pasó por eso. Entonces, el que ministra aquí ministra a Dios. Y si no se mete con Dios, esa persona no puede por la fuerza alentar a los demás. Eso es una porquería. La persona que ministra aquí, él se mete con Dios, y cuando ministra aquí, tiene que ministrar él a Dios. No es una quejadera, se lo vuelvo a insistir. Yo lamento eso porque he venido hace rato para acá y me ha tocado ver aquí y veo en otros lugares también, y es una cosa que está tocando en la iglesia. Y a veces ponemos tanta porquería del yo, el humanismo nuestro. Señor, aquí estamos. Señor, gracias porque tú tienes cuidado de mi familia. ¿Qué está haciendo esa persona? Digo yo. Me dan ganas de irme, de arrancarme, porque la persona que ministra tiene que ministrar al Señor. Padre, Dios del cielo, te alabo con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque puedo entrar confiadamente a tu trono de gracia para alcanzar misericordia. Señor, tu palabra dice que toda la tierra te adorará y proclamará la grandeza de tu nombre. Y en esta mañana yo me alegro en ti, Señor, y te glorifico con todo. Es diferente. Está ministrando al Señor. Uno está guiando para que la persona de allá aprenda a entrar en su presencia. Entonces es una cosa que el arte de dirigir, eso se aprende. No pretenda usted ser un adorador en público si no lo es en secreto. Que a mí al descubierto, en la oración siempre se ve si la persona se mete con el Señor. Por lo general, siempre las personas que testifican, bien, Señor, te doy gracias por la salud, te doy gracias por la... No sabe otra cosa. Esto se desarrolla cuando tú caminas con el Señor en todo momento. Tampoco es una monotonía, no un monólogo, sino que algo que se desarrolla constantemente todos los días, desde el momento que tú te levantas. Dios, sé que estás aquí. Me alegra tanto, Señor, saber que tú estás conmigo. Habiendo incluso no tenemos ni que copiar moldes para dirigirnos a Él, porque Él es una persona que está aquí. Entonces eso se desarrolla. Eso es tener comunión con Dios, con su palabra. Dios siempre te está hablando a través de la palabra. Toma la palabra, Señor. Mira que Dios te va a mostrar tu Dios precioso. Dice que los de Asaf, de Hemán y de Jedutum, quienes cantaban, ¿qué cantaban? Ahí dice, para que profetizasen con arpa. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Sabe lo que dice? Esta es la Biblia. Es una Biblia traducción contextual de lo que Dios dice en hebreo, arameo, griego, en español. Esta es la Biblia textual. ¿Y sabe lo que dice aquí?
de profetizar, dice, los de Asaf, de Man y de Jedutún, quienes cantaban salmos proféticos. La palabra es la palabra profética. Es la palabra profética. La palabra es la que nos edifica, la palabra es la que nos consuela, la palabra es la que levanta una persona. No es usted con su aplauda, levántese. Eso no, eso es humano, nadie apura. Por eso tiene que estar la palabra en nuestro corazón. Esto para todos los que quieren aprender. Estoy enseñando a los que quieren aprender. Porque esto no es así, hecho de adelante. Porque esto no es fuerza humana, en todo lo que se refiere al Señor, no es una fuerza humana. Entienda eso, mire. Dice que ellos, quienes cantaban salmos proféticos al son de arpa, salterio, póngale de guitarra, póngale de, no sé, de teclado, al son de la batería. Y el número de los hombres idóneos para la obra del ministerio. Las personas tienen que ser idóneas. Por eso yo creo que si alguno quiere postular a esto en el Señor, ore al Señor. Por lo general siempre las personas que dirigen, por lo menos ser un poco afinado, pero sí que tengan una comunión con el Señor. Comunión con Dios, con el Padre. Estoy hablando de las riquezas del ministerio. Ahora escuchen bien, dice que estas personas eran gente idónea para la obra del ministerio. Y ahí en el versículo 2, los hijos de Asaf, José, Neftalí, salen todo ello. A cargo de Asaf, ¿quién cantaba nuevamente? Dice el versículo 2, salmo profético al lado del rey. Una de las características que tiene que tener un músico es que tiene que aprender, más que tocar, es profetizar la palabra en su corazón. La palabra en su vida, que sea su norma de conducta. Ser movido por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Ojo con eso. Entonces, después dice el verso 3, de Jedutún, los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Azarías y Matatías, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual también cantaba salmos proféticos al son del arpa para aclamar y alabar a Jehová. Dije al principio, nosotros no tenemos derechos, tenemos deberes y responsabilidades. La gente que milita un altar tiene deberes y responsabilidades. Meterse con Dios, manifestar la gloria de Dios en su vida. Cuando canta, lo está cantando. Entonces, hay cosas tremendas. Entonces, el versículo 5 dice, para saltarme un poco, dice, todos eran los hijos de Gemán, vidente del rey, vidente del rey. Un vidente, ¿qué es lo que era? Una persona que buscaba a Dios, vidente del rey. Tenían palabras de Dios para exaltar su poder. Pues a Elohim había dado a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban bajo la dirección de su padre, en el canto de la casa de Jehová, con acompañamiento de címbalos, salterios y arpa, para el ministerio del santuario de Dios, y bajo la dirección del rey estaban Asaf, Jedutún y Gemán. O sea, nadie se mandaba solo. Había ahí gente en autoridad. La gente que está en autoridad no se puede salir. Y si alguno se sujeta, hay que tomar cuenta del asunto. Todo tiene un orden establecido por Dios. Ese era el modelo. Recuerden siempre. Y si ustedes vieron para allá, dice el número de ellos justamente con sus hermanos, ejercitados en el canto, ejercitados a Jehová. Todos los que eran hábiles eran de 288. Y echaron suertes para servir. O sea, ahí no paraba la adoración, la alabanza no paraba. Pero toda la gente apta, el cántico también se aprende y se enseña. Se enseña a cantar. Yo no sé si aquí hay gente que enseña a cantar. Pero tiene que ser gente también, no que sepa cantar y enseñe a cantar, sino primero su relación con Dios.
¿Para qué queremos un orgulloso o una orgullosa? Que quiere hacer prevalecer lo que piensa y no lo que dice el Señor. Si no está ahí de todo. Yo tengo unos músicos que ustedes lo quieran y tengo que tratar con ellos. Tengo que tratar con ellos, tengo que tratar con mi hijo, es mi hijo. Esto no está en lo que tú eres, tu habilidad. En lo otro, nunca me olvidaré cuando el pastor Rafael y cuando comenzamos. Aquí había un grupo bonito, Marito en ese tiempo, él tocaba profesionalmente, estaba Telo que tocaba para el Señor del Palacio, estaba Luis, llegaron otros músicos, harta gente aquí. Yo me acuerdo que un día el pastor ministró aquí, a cada uno de ellos, ¿saben que estoy viendo algo? Yo tocaba muy lindo, pero faltaba la presencia de otra cosa. Y ahí vinieron unos recuerdos cuando el pastor Antonio me decía que ellos, como grupo Renacer en los Estados Unidos, tocaban ministrar a ellos, y antes de ellos había un grupo pero excelente que cantaban y tocaban mejor que ellos. Y dice que nosotros éramos tan poca cosa musicalmente y que no hallaban qué hacer, porque tocaban bien, bien. Entonces el pastor Antonio dijo, vamos a orar. Y llegaron y salieron, y lo único que hizo el pastor Antonio, vamos a cantar Aleluya, lo que soy lo debo a ti, en la muerte, en la cruz. Quiero agradecerte y decirte que te amo. Y quiero que empezaron toda la gente y empezaron a levantarse, y se cayó un peso de gloria que no se podía. Era una cosa que dejó la escoba. Entonces yo cuando recibí eso, y yo lo vi aquí, con el gringo que les comenté al principio, el Cliff se paró de aquí y empezó a cantar, Cristo te amo, Cristo te amo, y después empezó a cantar aleluya, y empezó a irse para arriba el gringo, y una adoración, y entró la gente en una adoración, sanidad y cosas, pero era una cosa. ¿Por qué? Porque, escúchame bien, si David fue puesto a cargo por Dios en la obra, en el ministerio, para preparar gente, si él tocaba, cuando tocaba, dice que los demonios salían cuando atacaban a Saúl. Pero habían cualidades que tenía David, que son cualidades que deben de desarrollar a los músicos también. Y lo vamos a ver. David, desde que comenzó era un ordenado. Si ustedes leen la historia de David, el padre lo tenía por allá con las ovejas, en la hondez. Y sin embargo David era un hombre ordenado. Nunca dejaba las ovejas tiradas. Lo mandó en una oportunidad que fuese a ver a sus hermanos, y sin embargo David llegaba y dejaba a alguien a cargo de las ovejas. Era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios iba tratando. Los músicos y toda la gente que ministra tienen que ser tratados por Dios, porque si hay algo tan grande que ocurre dentro del corazón, es el orgullo, y que muchas veces necesitamos que alguien nos diga algo. No que me enseñan todo esto se lo cargo. Familia, y eso está en todos nosotros. En todos. Eso no tiene que morirse. No digo que no hay que buscar excelencia. La excelencia es linda, pero la excelencia siempre va acompañada primero de la gracia. ¿Sí? De la gracia. Entonces, el rey David, como lo acabamos de mostrar aquí en 25, ahí al 8, dice, el rey David dio una gran importancia a los músicos en el servicio de Dios y fue el mismo un gran músico. Y por favor vea 1 Samuel, que eso es lo que le quería mostrar. 1 Samuel, ahí está, en la escritura, 16 del 11.
Y ahí fue cuando el Señor mandó al profeta a que fuese a buscar los hijos de Isaí. Se los presentaron a todos, tenían buena facha. Este era un excelente hombre, al parecer tocaba demasiado bien. Este parece que era ejecutivo, lo vio llegar con la maleta, no sé. Pero siempre le dijo al Señor, no mires a su parecer, ni en lo alto, ni nada de ello. No te pongas tu mirada en las cosas externas, porque esto no funciona. Entonces ahí le dice el Señor, versículo 11, preguntó Samuel a Isaí, ¿han terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió, queda el menor y aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos reclinaremos hasta que venga aquí. Envió pues y lo hizo venir, y dice que él era rubio, de ojos vivaces, aspecto gallardo. Y dijo Jehová, levántate y úngelo, porque este es el que menos pinta tenía. ¿Escuchó bien? No tenía pinta de nada. Y note esto. Samuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y el espíritu de Jehová se apoderó de David. De aquel día en adelante, y Samuel se levantó y se fue a Rama. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Jehová lo aterrorizaba. Ese es un verbo permisivo, ¿ya? No que era de parte de Dios, sino que Dios permitió. Porque Saúl siempre fue un rebelde. Ahora, los siervos de Saúl dijeron, he aquí un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ordene nuestro Señor a sus siervos que están ante ti, que busquen un varón que sepa tocar el arpa, que sepa tocar. O sea, Dios se interesa, le gusta la música, sí. Que sepa tocar, sí, que sepa, que lo haga bien, pero no te toque. Y acontecerá que cuando te acometa el espíritu de parte de Dios, tañerá con su mano y te pondrás bien. Y Saúl responde a sus siervos, buscadme ahora un hombre que sepa tañer bien y traerme, que sepa tocar. Y él conmigo, sepa tocar. ¿Sabe qué? A mí me da pena, a veces me da cosa cuando la gente dice, voy a cantar para la gloria y honra, y invito por ahí. Hay gente que hace cosas para la gloria y honra del Señor. Yo creo que somos llamados para mostrar la gloria del Señor y tenemos que hacerlo bien. Con excelencia, sí. Pero siempre bajo la unción y la gracia del Señor. ¿Cierto? Ahora, Saúl responde a sus siervos, buscarme ahora un hombre que sepa tañer y traerme. Y uno de los jóvenes respondió y dijo, he aquí he visto un hijo de Isaí. Aquí sale, por ejemplo, Betlehemita, que sabe tocar. Uno. Diga conmigo uno, sabe tocar. Es poderoso. ¿Qué dice acá? Ok, vamos a ver acá porque dice, sabe tocar, número uno. Mire la cualidad. Es valiente, o sea, no teme a ir adelante. No teme que le digan de repente, saca la basurita del baño. Ah, no, yo soy músico. Marco Vida. Carlos le pasó. La persona que le está hablando a usted supo meter la mano en el baño junto a su esposa, trapear, hacer todas las cosas en la casa. Todo lo que se hace en la casa de Dios es una honra. El barrer, el limpiar, el servir a los demás, el limpiar un baño, se hace para el Señor. No importando sea músico, sea el puesto que él crea. No. Primero que tiene que entender que el ministro es un servidor. Un ministro es un servidor. Diga conmigo, el ministro es un servidor. Cuando usted lee en el libro de Génesis, en el capítulo 39, se va a dar cuenta de José, que dice la Biblia que Potifar lo puso a cargo de toda la casa. Y él era un ministro, porque servía. Y todo lo que hacía con sus manos era prosperado porque Jehová estaba con él. Dios está con usted cuando usted toca, cuando usted barra, cuando presta un servicio en la casa de Dios. Dios está con usted. ¿Sí? Entonces, por eso es interesante esto que estoy mostrando ahora. Dice que
Primero, sabe tocar, valiente, vigoroso. No andaba. No, es que es muy temprano, va a ir a bailar. Vigoroso. Los músicos debieran estar los primeros aquí. La gente que sirve de los primeros en la casa del Señor. Dando el ejemplo a los demás. Vigoroso. Hombre de guerra. ¿Qué significa eso? Oración. Oración. Hombre de guerra. Persona que ora. Porque si usted va a venir a tocar aquí, ni siquiera ora. Pastor, si yo oro el almuerzo, oro en la tarde. No estoy hablando de oración, de comunión con el Padre. Oración. Comunión con el Padre. Estoy hablando de hombre de guerra. Intercede. Prudente en palabras. ¿Qué es una persona prudente? Lo contrario de obvio. El lengua larga que habla del pastor, habla del hermano, no le gusta esto, no le gusta esto, los chismosos. Saque esa porquería. De partida estamos mal. Prudente en sus palabras. Ay, aquí va a dar una así, no, a aplicarse yo. Hermoso. ¿Usted ha escuchado esto? Conozco una persona que es hermosa en el Señor. Está hablando de otra cosa. Que hay gracia de Dios. Esa persona es hermosa. Tiene una gracia tan linda en parte de ella. Y lo más importante, Dios va a estar con él. Dios está con él. Esas son 7 cualidades, ¿sí o no? Una, tocar, valiente, vigoroso, hombre de guerra, de oración, prudente en palabras, hermoso y fuerte. 7 cualidades. Por favor, ahí en su estudio que tienen, véanlo, estúdienlo. Esas eran las cualidades de David. Y cuando él tocaba, los demonios tenían que huir. Cuando usted empieza a ocuparse de su vida personal como ministro del Señor, algo va a comenzar a ocurrir. La misma guitarra o el mismo tambor, lo que usted hacía aquí o ministraba, no va a ser lo mismo. Yo le dije al principio, no se trata de ti, se trata de Amén. Sí, Señor. de que nosotros ministramos su gloria. Entonces, ¿cuáles son los errores que se cometen siempre? Que todavía no nos borramos. Usted tiene que sacar de aquí, sacar el borrador y borrarse usted. Chao. Porque si usted va a estar presente en minutos, usted que la lleva, usted no lleva nada. Yo no llevo nada. Estoy para ministrar la gloria de mi Rey. Amén. Sí, Señor. Tengo que menguar, tengo que permitir que la vida de Dios se manche en mí. ¿Sí? Amén. Amén. Si esto es tremendo, no es algo que, escúchame bien, no es algo que se aprende de la noche a la mañana. Pero son años de un caminar con el Señor. No digo que ya lo he completado, no, pero día a día también Dios va trabajando con mi vida. Si todo hombre tiene un ego, que día a día hay que... Entonces, note bien. Entonces, a la vez de ser un gran músico, David, también él lo era siendo un gran servidor. ¿Por qué dice usted, pastor, que era un gran servidor? Porque usted, no sé si ya lo vio ahí, era un servidor porque si ya lo dejaban con las ovejas, aún cuidando las ovejas, lo hacía bien. ¿Se dio cuenta? Lo hacía bien. Entonces son cualidades dignas de imitar. Entonces, otra de las cosas que aquí David después dio a todo el equipo ministerial es que profetizase. O sea, la palabra de Dios es importante. Pasa rápido, Dios mío. Entonces, mis amados, yo creo con todo mi corazón que la música, Dios la ama. Y yo puse aquí, de no ser así, nunca lo hubiese permitido, y nos hizo sensibles para que disfrutemos. Y es una ayuda, ¿cierto?, para enternecer el corazón del creyente con dulce melodía.
Por ejemplo, a mí me fascina, por ejemplo, escuchar melodías, por ejemplo, de Miguel Casina, de Jesús Romero, y hay melodías que enternecen el corazón y que te inspiran, te motivan a adorar a Dios de una forma linda. Qué preciosas melodías. Dios lo ha permitido. Entonces, no hay problema en eso. Ahora, ¿cuál es el problema cuando las cosas son estridentes, desmedidas, que aquí lo puse yo, o amarla por sobre la palabra de Dios? Usted, antes que cualquier cosa, antes de ser músico, ministro, primero tiene que siempre grabarse esto. Dios está ocupado de que nosotros seamos el ser. San Juan capítulo 17, véanlo conmigo, para que usted se dé cuenta de algo. Capítulo 17 de San Juan, rápidamente, porque tiene que ver usted. Mire. Está, se lo digo al tiro. Aquí está. Versículo 18, 18 nada, se lo leo rápidamente. Dice, como me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico para que también ellos sean santificados. ¿En qué? ¿En qué se santifica el creyente? En la palabra. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra de ellos, la gente va a creer por la palabra que mora en usted. Ya que porque usted la vive. Porque si usted solamente habla y no la vive, no van a creer. No dice van a creer por la palabra de ellos. Ahí entramos. Entonces después dice, pero no ruego solo por la que creen en la palabra, para que todos, 21, para que todos, ¿qué? Sean, note bien, y si tiene su Biblia, subraya esa palabra, sean. Dios está preocupado primeramente de que usted sea, no que haga, sino que seamos, para que seamos uno. Y el grupo también, todo tiene que funcionar en unidad, en un sentir. Donde todos dicen sí, amén. Eso es lo que tenemos que buscar. La unidad de espíritu. Para que sean. ¿Cierto? Entonces ahí lo dice claramente. Para que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, si no permanecemos en él, ¿cómo va a creer la gente? ¿No te digo? O sea, es mucho más de ceremonia, de tocar. Y eso también va para todo aquel que sirva al Señor. Yo estoy ocupado que primeramente usted sea, que entienda que usted es parte del cuerpo de Cristo, que usted es un ministro de Dios, que usted es parte del reino de Dios. Entonces somos representantes de Él. Mire lo que le conversaba al pastor Antonio, que a mí me gusta ver unos programas que hay en televisión, los restauradores, hay unos que restauran autos y los venden. Y el otro día un tipo con pelo largo tenía un auto impecable y ya en 4 horas lo venían a buscar. Y ya estaba listo. Y él lo queda mirando y dice, es mucho auto, pero aquí falta algo, y sé que si le hacemos algo, un toquecito, le vamos a sacar más. Y empezó a navegar, no, le vienen a buscarlo en 4 horas más, ¿cómo van a hacer eso? Este auto, cuando sale de aquí para allá, este auto me importa porque lleva mi nombre. O sea, el hombre es perfeccionista y quiere que esto sea bien porque está en juego su nombre.
hicieron los retoques y quedó bonito el auto. Y le sacaron madera y se vendió. ¿Y qué significa eso? Que está en juego su nombre, o sea, él se ocupa de que las cosas se hagan bien. ¿Cuánto más nos ocupa las cosas, Señor? Amén. Sí, ¿El Señor. juego de quién está aquí? ¿El nombre de quién? El Señor. ¿Sí? Por eso es interesante esto. Hay que aprenderlo. Todo esto se aprende. Esto nadie dirá, esto es un poco de ilusión para Dios. No. Vamos a buscar la unidad de espíritu en el Señor, de buscar esas cualidades, vayan trabajando esas cualidades. La que vimos recién. Qué interesante. Entonces, Dios está preocupado de que nosotros seamos antes de hacer. Buscarle a Él. Buscarle a Él. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el énfasis del medido desordenado y estridente o amar más la música por sobre la palabra de Dios es complejo. Yo tengo un muchacho que toca muy bien el bajo. Tú lo conociste a él. A ver, hasta de Santiago ya para que venga a tocar. Es que acá él es un muchacho que está terminando su estudio y se ha visto complicado. No tienen trabajo y todo eso. Yo no puedo conseguir porque no ha terminado su estudio, pero está estudiando. Entonces, yo le decía a los días, Ever, sé que tú eres un músico excelente y sabes que siempre te va a tocar por ese lado. Y le llegan ofertas y cosas así. Yo le decía, Ever, Dios no está tan interesado en lo que concierne a música. Dios quiere que tú seas un buen discípulo. Un discípulo. El discípulo está llamado para mostrar la gloria de Dios. Dios está ocupado en que tú seas primero. No te dejes llevar por lo otro. Y grabes eso. ¿Por qué? El punto 2, ¿qué dice ahí, hermano? ¿Qué es lo que es la música? Es un vehículo. No es un fin en sí, sino que, ¿qué es lo que es? La música nos puede conmover, pero no produce cambio, menos transformación. La música no transforma a nadie. Tuve un muchacho cuando era líder de los jóvenes en esta iglesia, Carlos fue sacado de la barra de los de abajo y siempre andaba escuchando cuestiones aquí. Y aquí también había un grupo que tocaba como música atrás, antiguamente cuando andaba yo con los jóvenes, que tocaban por fuera los muchachos. Y yo siempre veía a Carlos, pero siempre lo veía problemado, no le veía un gozo. Hasta cuando yo llegué a Carlos, le dije, ven, quiero conversar contigo. ¿Cómo estás? No, aquí estoy, me ha pasado esto. Carlos, ¿qué estás escuchando? Le saco el audífono. Música trash. Sí, pero cristiana. Para. ¿Sabes lo que está pasando contigo? Tú has cambiado música por música. No hay ningún cambio en eso. Porque la música jamás transforma a nadie, lo que transforma la palabra. Usted se mete en una eso transforma. La música te puede producir algo lindo, puede activar tus sentidos y sí, Señor, te voy a servir, sí, pero a la hora que te ven problemas no tienes nada. Y es la palabra la que te enseña. Dios está empeñado primeramente en enseñarnos. Nos enseña, Él nos anima, Él nos ayuda y nos corrige. Son 4 cosas. Fíjate cómo es la vida. Dios nos enseña, nos anima, nos ayuda y nos corrige. Así es que y eso se aprende. Eso no es de la noche a la mañana. O sea, usted tiene que interesarse en conocerle a Él, en conocer su corazón para que llegue a ser como Juan. Juan se tiraba en el pecho del maestro, conocía tan bien su corazón y Dios quiere que nosotros también lleguemos a su corazón, que lo comprendamos, que lo entendamos, que sepamos cuál es su sentido. Entonces, bueno, sigo para allá. Entonces, es el mensaje. Ezequiel 33, 31, 32, por favor. Ezequiel 33, 32. Sí. Pasa rápido. Dice, y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras. ¿Qué va a pasar?
no las pondrán por obra. Antes hacen halago con su boca. Así hay mucha gente. Qué lindo. Qué lindo. Me gustó la prédica, pastor. Y eso pasa en todo lugar. Nosotros decimos qué lindo. Pero el halago con su boca, hay un problema. El corazón de ella anda en pos de qué. Entonces note bien. Siga el 8 versículo, por favor. Mira lo que dice. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Que me gusta lo que dice. Hermoso de voz, que canta bien. ¿Cómo? Punto. Y oirán tus palabras. Pero no la pondrán. Ese es el problema. La Biblia dice, en el Proverbio 13:4 dice, el alma del perezoso desea, pero nada alcanza. ¿Por qué? Porque se queda la buena intención en el deseo. Sí, Señor, voy a cambiar. Sí, Señor, voy a cambiar. Sí, Señor, no me gustó esto porque esto me minchó. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza. Luego añade, mas el alma de los diligentes, ¿qué dice? ¿Hay uno que lo ve? ¿Será qué? Será prosperado. El diligente. ¿Qué busca el Señor? El alma del diligente va a ser bendecida, prosperada. ¿No te viene? Entonces esta mañana 32 dije hasta ahí nomás. Ahora, en el punto número 3, ¿quién designó a los músicos? Dios. ¿A quién facultó Dios? A David. Recuerde, un rey no pide, sino que el rey, ¿qué es lo que hace? Ordena. Primera de Crónicas 15:16. Lo primero que hace David, él ordena. Y mira lo que ordena. Entonces, es interesante. David, ¿cómo tiene el micrófono ahora? Sí. El tiempo corre. 15:16. ¿Lo están entendiendo, familia? ¿Sí? 15:16. Asimismo dijo David a los principales, ordenó a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y que alzasen la voz con alegría. ¿Que alzasen la voz con qué? Alegría. Con alegría. Pero dígame una persona que, Señor, tú nos conoces, Dios. Hemos tenido problemas en la semana, Señor, pero tú nos conoces. ¿Eso te trae gloria? ¿A quién motiva? ¿Motiva a la gente? Ahí dice claramente, con salterio, arpa y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Una persona que ministra aquí tiene que ministrar con gozo, alegría, porque está ministrando a Dios. Padre, te alabamos con todo nuestro corazón. Y nuevamente decimos, los cielos y la tierra cuentan la grandeza de tu nombre. Señor, tú eres el sello de la hermosura, de la perfección. Por eso te exalto con todo mi corazón, y todo el pueblo de la tierra te bendecirán y te alabarán. Eso ministra la gente. Pero una persona, aquí estamos, Señor. Levanta tus manos, alaba a Dios. Es una manipulación, no hay nada en el corazón. Lo vuelvo a reiterar. Somos llamados para ministrar la gloria de Dios. Creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Se trata de Él y no de nosotros. ¿Sí? ¿De acuerdo? Se trata de Él. Por eso que te interesa. Se tiene que aprender. Se enseña. Tenemos de aprender. Borrarnos nosotros. Tal como les decía yo, ¿qué hizo Juan? No soy yo la luz, sino que el que viene atrás. Yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Pero el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno ni de desatar su sandalia, ese es el que va a llenar con el Espíritu Santo el pueblo. Ese es. Entonces, uno tiene que menguar, cada menguar aquí. Esto no es fuerza, esto es gracia de Dios. Cuando le buscamos, cuando le amamos, cuando le anhelamos, cuando le deseamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Interesante, ¿no?
Entonces, si usted se da cuenta ahí, David ordenó. El rey ordena, el rey no sugiere, él ordena. Y él sabía bien lo que hacía, él era un gran músico. Pero antes de un gran músico, era un hombre de Dios, conforme al corazón de Dios. Habían cosas que sobresalían. Él tenía experiencia con Dios, y eso es lo que necesitamos, tener experiencia con Dios. Lo demás es secundario. Vuelvo a reiterar, la música no es un fin. La música es un vehículo que la podemos usar y es libre y agradable ante Dios. Pero primero Dios preocupado de que nosotros seamos uno con Él. ¿Sí? Amén. Entonces, una persona que ministra, un ministro es una persona que sirve, una persona que obedece, una persona flexible. Así era José. Y es el verdadero significado bíblico. Cuando ustedes lo lean en el capítulo 39, cuando estaba en la casa de Potifar, él era un ministro, él servía. Y todo lo que hacía con sus manos era bendecido. Y dice la Biblia, y Jehová estaba con José, con un ministro. Entonces nunca se olvide que somos ministros del Señor. Ministro del Señor. El ministro de las cosas santas que Dios a Él le ha placido poner en sus manos. Somos un ministro. Estamos para servir, así que nunca se ofendan, muéranse a eso. Si alguien le dice, ¿puedes limpiar el baño? Vaya, con cosas de Dios. No hay ninguna denigración. Es un gran honor limpiar un baño, es un gran honor servir a los demás, es un gran honor todo lo que se hace en la iglesia, se hace como para el Señor. Eso es un ministro. Amén. ¿Sí? Entonces, ahora, si ustedes se dan cuenta, todos servían bajo la orden del rey. Todos. En el versículo 2 del capítulo 25 que estábamos, ¿cierto? En Primera de Crónica, en el capítulo 25, mire, véalo. Todos, ¿ya lo tienen? Versículo 2 dice, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Neftalí y Azarela, hijo de Asaf, a cargo de Asaf, quien cantaba salmos proféticos al lado del rey. Ahí dice que profetizaba. Le vuelvo a reiterar, tenemos la palabra profética más segura. Usted necesita impregnarse de la palabra de Dios para que cuando ministremos la palabra de Dios, si es la palabra de Dios que cambia a las personas, la palabra de Dios la que nos consuela, la que nos levanta, la que nos redarguye, la palabra de Dios la que nos sana, la palabra de Dios son las que producen vida, gozo, esperanza, libertad, las palabras de Dios. ¿Ya? Entonces, es interesante, ¿eh? Ahora, versículo 3 dice aquí, de Jedutum, Gedalías sería, eso ya lo leímos, dice, bajo la dirección, todas las cosas estaban bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual también cantaba salmos proféticos al son del arpa. O sea, había unidad. Familia, cuando todos ellos a una alababan al Señor y decían, porque para siempre es su misericordia, dice que caía un peso de gloria que ni aun los sacerdotes podían estar en pie delante de la presencia del Señor. Pastor, ¿y eso se puede lograr? Claro, cuando hay unidad. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, ¿dónde opera Dios? En el acuerdo. Amén. En el acuerdo. ¿Qué queremos mostrarnos nosotros? Queremos mostrar la gloria de Dios. Interesante. Entonces, todo estaba bajo orden y sujeción. El Salmo 147, por favor, veámoslo. El versículo 1, 2 y 3. 147, Salmos. Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. ¿Cómo es la alabanza? Y dice cantar salmos. Mira, yo alguna vez escucho cuando la gente está aquí para ministrar a los demás, y yo a veces no sentí que no han ministrado nada para mi carne.
decir, qué cosa, puro yoísmo, yo. Y yo, Señor, mire, lo vuelvo a decir. Cuando hay tanta palabra del Señor, hay tanto salmo hermoso, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo oirán los mansos y se alegrarán. En Jehová se alegrará mi alma. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí o no? Jehová mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Cuando se juntaron mis enemigos ellos para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Tanta palabra de Dios, y sin embargo, cuando se ministra aquí, Señor, si falta poco que digamos, soy una llaga podrida, un gusano. Habiendo tanta palabra de Dios, tu identidad no se define por las circunstancias, mi identidad no se define por los problemas. Mi identidad está definida por lo que soy en Cristo Jesús, en su gracia, en su amor. Y a eso soy llamado a ministrar la gloria de Dios. Habiendo tanta palabra, ni siquiera citamos un salmo para ministrar su presencia. Y se utilizan todas las demás muletillas. Levanta tus manos, canta al Señor. Eso es pura fuerza, puro humanismo, pura cosa de la carne. Si la persona que se para aquí para ministrar, primero, él está siendo el modelo, ministrando a su rey. Te amo, Jehová, roca mía, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y entran los músicos y empezamos a adorar, te adoro con todo mi corazón, mi rey. Porque a eso vengo proclamadamente. Y la gente que está allá va a aprender a referirse a su Dios, acercarse a su presencia con gozo, con alegría, con regocijo. Se arrenda. Pero no podemos decir esas otras cosas, habiendo tantos salmos. Entonces, para que se dé cuenta, ellos profetizaban. ¿Cómo profetizo? Hablando salmos. Y esta es la palabra profética más segura. Cuando usted está hablando la palabra de Dios, hay muchas cosas, lo que yo estaba diciendo recién. Estamos profetizando y muchas veces Dios está fortaleciendo, Dios está liberando, Dios está sanando, Dios está restaurando corazones. Y justamente venía en una posición, pero bastaba con decir un salmo y eso penetra, que quebranta hasta lo más profundo del corazón, que me inspira a adorar a mi Señor. Es muy probable que está bien una persona quizás confundida, abatido, quizás presionado por las circunstancias, y el solo hecho de escuchar ese salmo lo levanta y comienza a dar una adoración al Señor, porque la palabra de Dios es el poder, la autoridad máxima aquí en la tierra. El verbo de vida se hizo carne. La palabra de Dios, cuando se hace el poder de Dios. Por eso que tenemos que citar siempre, hablar la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí? Importante, ¿no? Debemos de dar gracias a los que nos oyen. Por eso que los demás desgastan. Si no tenemos comunión con Dios, nos desarrollamos esa comunión con Él. Usted se desgasta. Y como dicen los loros, vamos a dar jugo. Vamos a dar jugo, por más que gritemos. Me acuerdo cuando el pastor Rafael visitó Puerto Montt. Me invitaron a la iglesia y se paró un varón adelante. Dios les bendiga, vamos a alabar. Y como nadie alababa, levanta tu mano, vamos a dar todo, gloria a Dios. Pero por más que se ponía así la vena, el pastor Rafael me decía, oye, que calle ese hombre. Porque era fuerza humana. Entiéndase bien, si la fuerza humana se expresa de diferente manera, pero uno se da cuenta cuando es fuerza humana. Cuando un hombre se llena de Dios, no tiene que pedir eso, porque Él, cuando
se derrama aquí junto con los músicos en unidad, en un solo sentido, el pueblo solito, la gloria de Dios comienza a derramarse en medio de su pueblo. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Él habita o hace tabernáculo en medio de las alabanzas de su pueblo. Él hace tabernáculo. Él viene a acampar y Él se encarga de tocar los corazones. Él se encarga de ministrar la vida, los corazones. ¿Cierto? Amén, ¿no? Entonces, si usted se da cuenta, 145 uno dice: alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantar salmo a nuestro Dios, porque suave y hermosa es. Sigan, el 2 y el 3. Jehová edifica. ¿Quién edifica la iglesia? La palabra. A los desterrados de Israel, Él los recoge. Siguiente versículo. ¿Qué más hace? Él sana a los quebrantados de corazón y se encarga de venir a su servicio. Aleluya. ¿Ven? Ahí tiene un fundamento de lo que estamos hablando. Tan sencillo como eso. Entonces, importante. Ahora, el Salmo 66, véalo por favor. Salmo 66, 1, 2 y 3. Hay otra cosa hermosa ahí. Y todo bajo sujeción, todo dispuesto por el rey. En ese caso, el pastor en la congregación. A mí me toca tratar con los músicos constantemente. Tengo que tratar con mi hijo y con otra persona más que están acá con los músicos. Pero los músicos tienen que hablar con su vecino. Y dice 1, 2, 3. Siga. ¿Qué cantamos? La gloria de su nombre. El Shaddai, el Todopoderoso. Estamos cantando la gloria de su nombre. Por eso que tenemos que buscar a Dios, buscarlo a Él. No confiar en nuestra habilidad o nuestros talentos, sino que esos talentos y esa habilidad ponerlo bajo la unción preciosa de la casa. Amén. ¿Sí? Siguiente versículo. Poner gloria en su alabanza. Decir. ¿A quién le vamos a decir? Por eso que después usted solito le dice a Dios: cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. ¿Eh? Decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Ese es el asunto. Entonces, me gusta mucho porque acá todos eran instruidos para profetizar en el canto. Eran personas aptas, dependientes. Había gente que los preparaba y todo va al lado del rey. Cuando ustedes se dieron cuenta en Crónicas ahí, ¿cierto? Al lado del rey estaba Jedutum, estaba Asaf, y todo era gente apta que preparaba. ¿Quién preparaba? O sea, no eran solamente receptores, sino que tenían la facultad de reproducirse. Tenemos que reproducirnos, reproductores de la gloria de Dios. Nosotros preparamos atmósfera cuando nos metemos con Él. Y cuando nosotros nos metemos con Él, eso se va a exteriorizar y se va a ver. Y los demás van a querer eso. Van a querer esta clase de vida. ¿Ya? Entonces, decir a Dios: cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. ¿Ya? Una dependencia del Espíritu Santo de Dios. Dependencia. ¿Ya? Entonces, nunca olviden que los músicos son servidores. La gente que ministra en el altar, todos somos servidores. Hay que reconsiderar esta verdad espiritual. Ahora, note bien que cuando ellos ministraban, les dije que los sacerdotes, ni aún ellos, cuando todos ellos glorificaban al Señor y decían a una voz, y sonaban las trompetas y todo lo que estaba ahí estipulado, dice, cuando alzaban su voz para ministrar a Dios
Y decían, porque para siempre su misericordia. Dice que venía la Shekinah, la gloria de Dios, y nadie, ni aun los sacerdotes, podían mantenerse en pie a causa de la gloria de Dios. ¿Deseamos eso? Yo deseo eso. Yo deseo eso. Eso está ahí. Pero recuerde primero, Dios te interesa lo que seamos antes de hacer, para que sean uno como tú y yo. A Dios le interesa mucho primero la comunión personal con cada uno de nosotros, para que seamos, para que entendamos que somos dependientes de Él. Entonces, antiguamente, por cierto, hay aquí alguna escritura que yo tengo ahí, pero la vamos a pasar por alto, donde Moisés, cuando le llegaron a comentar que en el pueblo alguien había comenzado a profetizar, y eso es bueno. Bueno, pero desde el punto de vista aquí, hoy en día, le estoy hablando de que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atento a ella, es la palabra de Dios. Cuando hay abundancia de palabras, mira, tú te metes con Dios, tú estás profetizando, estás trayendo palabras, salmo profético. Eso decía que hacían ahí Asaf, Jerutún, ¿cierto? Tenían salmo profético. Salmo profético. Entonces, bueno, paso por eso, pero si esto fue glorioso, ¿cuánto más hoy en día cuando adoramos a Dios? Porque ¿saben qué? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Busquen por favor Apocalipsis 19:10 y 2 Corintios 3:7-8. Mira qué lindo. Ahí cuando de su resurrección dijo, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, la palabra de Dios. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Entiendes? Ahora, ¿qué decía el libro de Corintios? Y si el ministerio de muerte grabado en letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Siga. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio de qué? Del Espíritu. Del Espíritu. Por eso que necesitamos meternos con el Señor y dejar la humanidad a un lado y darnos cuenta que si no estamos conectados con Él no hay nada. Sin mí nada podéis hacer, nada. Es que no se puede hacer nada. Podemos decir cosas, hacer cosas, pero nuestra habilidad, nuestra fuerza. Pero eso te va a gustar y te va a dar cuenta que no es algo fácil, no hay nada que liderar. No liderar. Por eso necesitamos estar apegados a Él como pámpanos a la vida misma. Necesitamos estar ahí. Ahora, ¿cómo soy lleno del Espíritu? ¿Cómo soy lleno del Espíritu? Ahí está. De acuerdo a Efesios 5, 18 y 19, esta es una parte también de ser lleno. Recuerde que el Señor nos llena, nos bautizó, nos llena, pero ser lleno no es una cosa de un día, todos los días, como la gasolina. El auto necesita estar constantemente siendo llenado del tanque. Necesitamos constantemente. Escuche, la fe se desgasta, ¿sabía usted? ¿Sabía usted, no? Sí. Necesitamos constantemente de Dios llenarnos, ser lleno. Escuche, no os embriaguéis con vino, lo cual es disolución, antes bien, ser lleno de qué. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Hablando con nosotros con qué? Con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor
es una vida. Como decíamos en la mañana, adoración no es lo que nosotros conocemos, la adoración es toda nuestra vida. Toda nuestra vida, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos es adoración. Fuimos creados, nuevamente repito, para la gloria y alabanza de su gracia. No hay derechos, hay deberes y hay responsabilidades. ¿Sí? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Corazón agradecido. ¿Ya? Colosenses 3:6. La palabra de Cristo more solamente cuando la toma el día domingo en la iglesia. Todo, en todo tiempo, en abundancia. Mi familia, esto es una disciplina. Disciplina. El permanecer en la palabra no es un rato, todos los días. Tengo que estar ahí porque a mi alma muchas veces se lo olvida. Y yo tengo que estarle recordando constantemente a mi alma. Tengo que llevar mi pensamiento contigo todos los días. Y debo de estudiar la palabra de Dios, no para enseñar. Estudio porque ahí en el espejo miro las falencias mías, veo las cosas que faltan, que Dios está obrando en mí, y también veo las cosas que está haciendo en mí. El espejo, ahí me reflejo yo. En ese espejo usted tiene que reflejarse todos los días para que vaya descubriendo su identidad en Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos uno a otro con toda sabiduría, cantando ¿con quién? Con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo me voy a detener aquí un poquito. Porque me ha tocado presenciar una de las personas que vi últimamente fue Juan Carlos Alvarado, allá en Puerto Montt. Les dije al principio que yo aprendí de gente linda, que doy gracias al Señor por toda la gente que yo podía aprender, de mis pastores, de gente que vino aquí, estaba recordando del gringo, ¿te acuerdas que es Sander? Sí, gringo, gringo en el Señor cuando miraba a Dios, era un ministro. Y así gente que conocí. Juan Carlos Alvarado fue una inspiración para mi vida. Yo aprendí de él también. Y esta última vez lo vi también allá en Puerto Montt y gracias al Señor que lo levantó nuevamente a él y fue harta gente y ministró y por sobre todas las cosas también él también dentro de la alabanza y todo esto también dentro del cántico espiritual que es válido, profetizaba y el canto profético que ahora quiero que usted lo vea también porque usted debe saber en qué consiste esto porque a lo mejor hay inquietudes sobre todo los que ministran aquí. Y eso es válido. Es algo actual, el Espíritu Santo es hoy. No es algo pasado. ¿Sí? Es hoy. Entonces, dice al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, note bien. Salmos, dice que debemos hablar entre nosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Los salmos son inspiración divina de la palabra. Inspiración divina. Nadie escribió esto porque quiso, esto no tiene el sello humano. Este es Dios, porque si esto tuviera el sello humano estaría lleno de errores. Esto no está con errores. ¿Sí? Esto no tiene errores. Es la boca de Dios.
Dios se dio a conocer a través de su palabra. ¿Ya? Entonces, le vuelvo a repetir. Juan Wesley fue el que dijo, me parece, el gusano no puede conocer al ser humano. ¿Por qué? Porque es un gusano. El hombre natural no puede conocer a Dios. Por eso que tuvo que venir Cristo, ¿cierto?, a mostrar Él la gloria del Dios invisible a nosotros los hombres, para que nosotros también hoy en día tomáramos de su gracia y podamos también mostrar, ¿cierto?, la gloria del Dios invisible a la gente que no le conoce. ¿Entendió eso? Si para eso somos llamados, para mostrar la gloria de Dios. Usted ha sido llamado para llevar la gloria de Dios. Cada uno de nosotros. Y eso es lo tremendo. Entonces, es interesante que aprendamos eso. ¿Por qué? Porque los salmos son inspiración divina de la palabra del Señor. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, no tiene falla, no tiene error. ¿Entiendes? Hay cosas que los hombres, pero no han podido. Entonces, ¿se entiende? Entonces, tenemos que aprender esa parte. Ahora, los himnos son cánticos de inspiración humana, cantando con himnos. Los himnos tienen su inspiración humana, pero también son una bendición cuando se cantan. Yo he estado en lugares donde han cantado himnos y lindo. Las facetas de Dios son muy interesantes, hay mucha diversidad en la unidad. Recuerden siempre eso, hay mucha diversidad en la unidad. Dios tiene mucho pueblo, por ejemplo, que alaba a Dios de una manera o de otra. Hay salmos, hay himnos, hay gente que canta con himnos, gloria a Dios, y están entonando el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, ahora aquí cuando dice cánticos espirituales, los cánticos espirituales no son de obra humana, son dados por el Espíritu. Donde el Espíritu está sujeto al profeta, pero sí, cuando ministramos esto tenemos que ser muy cuidadosos. Porque esto, vuelvo a repetir, no por fuerza. Yo he visto cuando se quiere hacer esto por fuerza. Siempre hay un mover rico, lindo, como en la mañana. Aquí en la mañana hay forzonada, ¿se dieron cuenta de eso? Cuando empezamos a adorar al Señor, ¿se dieron cuenta de eso? Empezamos a adorar al Señor libremente y empezó a levantarse un cántico. Nadie forzó nada. O escuchó a alguien que dijo, levanta tu mano, apláudase. ¿Alguien dijo eso? Nadie. Ese ambiente que decía yo, la atmósfera que se produce, y esa atmósfera, entiéndalo siempre, la atmósfera que queramos tener en nuestro servicio, la preparamos nosotros. ¿Cómo? ¿De qué manera, pastor? Orando, llegando temprano, estando unánimes en oración, y después en adoración preparamos la atmósfera porque nosotros queremos que su gloria esté en este lugar. Entonces, en delante, ustedes no se den cuenta, pero había una atmósfera rica que se preparó de adoración, de alabanza, y después Dios comenzó a él y se empezaron a dar las cosas, el fluir de Dios, no es una cosa forzada, porque el Espíritu Santo, le vuelvo a repetir, se está moviendo, y como Dios dice que Él habita, hace tabernáculo, o viene a morar, o viene a ser tienda, viene a vivir en medio de su pueblo, en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahí se manifiesta la presencia de Dios. Por eso que lo que pasó, hermano. Algunos lloraron, fueron tocados por el Señor. Es su gracia. Estamos ministrando la gracia de Dios. ¿Sí? Amén. Eso lo hace Dios. Es algo que nace del Espíritu. Entonces, el cántico espiritual, ¿cómo adoramos al Señor con un cántico espiritual? Cuando nos callamos nosotros. Cuando nos callamos nosotros, recuerden siempre, lo hemos dicho, adoración no es un monólogo, es un diálogo. Y llega un momento en que Dios quiere ministrar y Dios quiere decirte, cállate, déjame a mí, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, ¿qué hago? Adora.
adorar nomás cuando empezamos aquí a adorar. Quiero mostrarles un modelo. Si les sirve, aprenderlo. Cuando estamos en unidad con los músicos, mira, Dios ha puesto en mi corazón esto. Amén. Chiquillo, no quiero que se pare la música, que el tecladito vaya por aquí. Mira, no quiero que estén calladitos. Mira, y empezamos a cantar al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Y empieza a meter una mano ya. Aleluya. Y empiezan a meterse todas voces. Se empieza a preparar un ambiente lindo que va dando lugar a que empiece el Señor a moverse, un mover, pero que no hay que hacer nada, ni fuerza, no forzado. Y dentro de ese mover, Dios va poniendo palabras en ti, quizás para que salgan una lengua linda, pero si va a hablar una lengua linda, proféticamente usted tiene que darle significado. Juan Carlos Darao tiene eso algo muy lindo. Que él empieza, por decir, ¿no? Orando la masica, la macendo, la macendo, en medio de la oración. Yo te he llamado para ser un portal en esta ciudad. Yo te he llamado para ser, pero es una cosa linda, de criada por el Espíritu. Y eso se produce en medio de la adoración cuando está eso, pero muy calentito. Donde hay que ser sensitivo, ojos por delante, ojos por detrás. Sensitivo al Espíritu de Dios. Yo invito aquí a personas a hacer unos devocionales preciosos. ¿Por qué? Porque yo lo veo que ellos hacen un lado. Están ministrando a Dios. Pero también he visto la otra parte. Y eso hay que cambiarlo, hay que sacarlo. Aquí nadie, ninguno de nosotros está para mostrarse. Aquí no hay estrellas. Así es, Señor, amén. La única estrella que hay aquí es Él. ¿Sí? Y recuerde que si brillamos nosotros es porque su luz ha alumbrado nuestro corazón. Amén, sí, Señor. Nada más. Entonces, nunca olvide, la luna tiene su brillo, ¿por qué? Porque el sol, ¿cierto?, refleja su gloria. Nosotros también reflejamos la gloria de Jesús. La gloria de Jesús. Y cuando yo quiero reflejar la gloria de Jesús, tengo que borrarme, chao. Yo no sigo aquí. Así es, Señor. ¿Sí? Bueno, por eso es importante. Pablo dijo, ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo no tengo brillo. ¿Cierto? Más vive Cristo en mí. Y lo que oímos en la carne, lo oímos en la fe de Hijo de Dios. Entonces yo cuando ministro aquí, chao, yo me borro. Señor, que sea esto. Y le ministro a él. Y toda la unidad y el Espíritu de Dios comienza a moverse. ¿Por qué? Porque tenemos que menguar nosotros. Pero a veces hablamos tanto. Y yo creo que el Señor te apunta así, no, cállate y te arrojo un pie. Metí mucha huella. Miren, le voy a comentar algo inolvidable. Ahora nada, cuando yo estaba aprendiendo esto, porque el arte de dirigir es algo que también se aprende como todas las cosas. Me acuerdo que mi pastor me mandó un papel para acá, para adelante. Habla menos y canta más. ¿Sabe usted que toda persona que dirige le da por predicar? Hermano, si viniste cansado, hermano, levántate y empieza a dar una charla, una tanda a todos los demás. Yo eso lo he escuchado cuántas veces. En otra iglesia, no, aquí no. No, aquí no. Nunca se olvide que la persona que ministra aquí, ministra al Señor. No está para predicar. La predicación la trae después la persona que Dios va a usar. La persona que está aquí ministra el corazón de Dios y va guiando a todos los demás a través de su vida para que ellos también entren
en esa gracia hermosa, para que el terreno se vaya preparando y cuando venga la palabra de Dios, el terreno está pero fértil, preparado, donde la semilla va a ser sembrada y va a permanecer ahí para siempre. ¿Se dio cuenta? Eso produce la alabanza. Por eso que la alabanza, la adoración no son rellenos del servicio, nunca lo han sido, jamás. Son todos complementos, van todos unidos, donde el pastor está en un sentir también con el que dirige, sobre todo el que dirige. El que dirige tiene que estar atento a que nadie se arranca con los tarros. Es algo todo dirigido por Dios, en unidad. ¿Sí? Entonces se entiende más o menos, o sea, se entiende lo que es el canto profético. Y eso es lindo, sobre todo cuando la iglesia se desarrolla en eso. ¿Por qué? Porque en el canto profético, como te digo, Dios empieza a ministrar. Nos ministra a cada uno de nosotros. Uno se deja guiar por el Señor y ser usado por Dios. Aquí, por lo general, casi siempre se hace, pero ¿saben qué? Tenemos que aprenderlo. Siempre se producen unos momentos muy especiales, muy tiernos, de dulzura completa de su presencia, donde queda un solo murmullo, donde los músicos se callan, dejan su instrumento, comienzan a adorar al Señor. No que se cayó uno, no, sino que es una cosa que se produce tan especial que todo, que las puras voces ministrando al Dios Todopoderoso, y empieza un peso de gloria a caer. Nunca olvides la atmósfera, la preparamos nosotros. Queremos tu presencia, queremos tu gloria. Muero mi niño. Ya no quiero ser figurita, no quiero ser yo, quiero que sea. ¿Sí? Se aprende. Se aprende. Nosotros muchas veces intervenimos y damos las cosas. Es verdad. Entonces, el arte de dirigir aquí es algo hermoso. Nunca se olvide, es usted y el Señor. Y pastor. ¿Por qué yo entendí ese papelito? ¿Cómo decía el papelito? Canta más y habla menos. ¿Por qué yo entendí ese papelito? Sí. Eso fue usted unos años atrás. Porque le vuelvo a decir, toda persona, cuando lo ponen aquí a dirigir, la persona quiere expresar muchas cosas y no entiende que él o ella está puesto ahí para ministrar a Dios, no para predicar, no para hablar. Usted satura a la gente. Por eso le digo, si hay una persona que tiene que ordenarse bien al Señor en oración buscando. Por cierto, después yo ya fui aprendiendo en de dirigir, como les dije, el pastor de repente cuando guateaba algo allí, estaba guateando, me decía, Tommy, ve para adelante, tú sabes lo que tienes que hacer. Entonces yo me paraba aquí y le pedía con mucho temor, por cierto, la persona estaba ministrando, y yo subía y empezaba a ministrar al Señor, no a ministrar, y en lengua, y profetizando, y palabras, y la gente, porque eso es ministrar al Señor. No es presionar al hermano, levanta tu mano, escúcheme, cuando no pasa nada ya, es porque usted no pasa nada conmigo. ¿Escuchó bien? Por eso es que, ¿cuál es el caballito de batalla? Levanta tu mano, aplaude, no se diferencia en nada en demostrar gloria a Dios. Que por favor, yo me estoy burlando, yo respeto mucho eso, porque esa es su forma de la gente. Ellos aprendieron allá y ¿sabe por qué los respeto? Porque yo creo en la diversidad, en la unidad. Dios ha permitido que hayan tantas iglesias lindas y tienen su forma. Nosotros tenemos una forma y los de ellas tienen otra, pero ellos glorifican el nombre del Señor. ¿Sí? Y tenemos que aceptarlo. Entonces a veces cuando criticamos, cuidado. Entonces ese caballo de batalla hay que sacarlo. Por favor, metámonos con el Señor y cuando estemos aquí, tenemos que centrarnos en Él. Padre, qué hermoso estar en tu presencia. Vengo ante ti, Señor, por regocijo en mi corazón. Tu palabra dice, Señor amado,
porque tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Por eso mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Levanto mis manos, Señor, porque te amo con todo mi ser. Y entran los músicos atrás con una adoración y empiezan ellos también a adorar. No es una cosa, vamos a levantar la mano, vamos a hacer. No funciona así. No. Esto funciona yo con el Señor. Yo estoy mostrando el modelo y lo estoy guiando a ellos cómo meterme ante la presencia del Señor, al lugar santísimo. ¿Sí? Al lugar santísimo. Los llevo, les voy mostrando el camino para que nos metamos a adorarle a Él. Y cuando empieza a moverse eso, de verdad se lo digo, por eso que yo con todo mi corazón que Dios empieza a hacer sanidades, a liberar, a restaurar. Hay personas que son cambiadas por el poder de Dios, el salmo que veíamos recién. Él venda las heridas, Él sana a los quebrantados de corazón, lo hace Él. Entonces la gente cuando dice, wow, Dios está aquí, el Señor está aquí. Pero si les digo, yo cuando llegué a la iglesia, yo vi eso lindo, está el pastor con una pura guitarra, allá. Y yo llego y veo a esa gente adorando a Dios, adorando, pero no adorando a algunos ahí pasivos, no, estaban todos adorando a Dios. Y yo cuando escuché ese fuego, es inolvidable para mí, ese fuego que había ahí, nunca había sentido ese fuego que quema aquí adentro, que me quemaba y que me guiaba a llorar. Y decía, pero qué extraño es esto. Esto nunca lo he experimentado, un gozo, una felicidad, una cosa que es indescriptible. La presencia del Señor. No es otra cosa la presencia del Señor. Porque no era la habilidad del pastor. Déjame decir algo, pastor, Sí. con el permiso. Es importante lo que dice el pastor Tomás en el sentido de prepararnos nosotros antes de orar, porque cuando nosotros nos llenamos de Dios, nuestras oraciones ahí arriba no tienen que ser largas ni predicaciones, sino que ser específicos. Porque cuando tú tienes un tiempo con Dios, mucho tiempo con Dios, tú vienes aquí al frente y vienes seguro. No vas a hablar, como tú decías, que en un área tuve que parar, como decirte, porque estaba predicando. Y aprovecho de decirle, no es para predicar, sino para cantar, para adorar, para exaltar. Las oraciones, como dije, las haces en tu casa, bien, para que aquí sean bien sustanciosas y concentradas y llenas de la presencia de Dios. Eso es lo que producía. Sí, y más que la persona que ahí es una persona motivadora. ¿Qué significa eso? Imagínate, muchas veces, por ejemplo, dije recién que el hombre tiene que tener, como la mujer, una experiencia con el Señor, aprender a echar carga en la solución. Algunas veces es como el pastor a veces, y no es que estemos mintiendo, subimos por fe a predicar. Nuestra cara ni se nota que estamos enfermos, estamos pasando cosas, pero ya hemos echado la carga sobre el Señor, pero nos despojamos de todo peso porque venimos a ministrar la gloria de Dios. Y cuando ministramos la gloria de Dios, el Señor pelea por nosotros. Se deja caer por nosotros. Entonces imagínense una persona, vuelvo a decir, Señor, aquí estamos, hemos tenido tantas luchas esta semana, pero tú nos conoces bien. Eso no edifica a nadie, no da gloria para nada, Señor, no motiva a nadie, todo lo contrario, quiere salir huyendo esa persona. Si nosotros aquí no estamos aquí para tributarle gloria, reconocer su grandeza, su poder, su amor, su santidad, sus atributos, reconocer su poderío, su deidad, su gracia, su amor, que nos consuela, que nos llena, que nos satisface. Es eso, no es otra cosa. Se trata de Él y no de nosotros. Nunca se olvide. Esto se trata de Él, no de nosotros. De lo demás se ocupa Él. De todas sus necesidades se encarga Él. Yo solamente ministro al Señor.
¿Sí? ¿Se entiende? Amén. ¿Se entiende? Por favor. De verdad, con mucho amor le digo que yo no me vine a criticar a ustedes. No vine, ese no es mi sentir. Mi sentir es dar de gracia lo que de gracia yo también he recibido. Yo nunca he sido aplaudido y nadie te ha aplaudido. Aquí, en todo orden de cosas, se te tiene que enseñar. Yo fui enseñado, fui corregido, fui instruido, fui parado. ¿Ah? Que hay que aprender a hacer las cosas bien. ¿Sí? Entonces, ¿sí, hijita? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Es que yo entiendo que uno tiene que partir por la adoración, pero es bueno cuando uno está exaltando al Señor, hablarle a Dios en nombre de la congregación. Entonces, Señor, te exaltamos, te alabamos, pero siempre tiene que ser yo te alabo, yo te bendigo. Sí, porque este es tu coloquio de amor con el Señor, cuando estás ministrando. De repente, por ejemplo, claro, no hacer un abuso de algo, como para manipular, ¿no? Si nosotros somos motivadores y tenemos que estar, como dije, ojo por delante, por detrás, atentos a las necesidades. De repente, por ejemplo, no es malo de repente. Hermanos, miren lo que dice la Biblia, quiero leer este salmo. Levantando la voz con júbilo. Vamos a levantar toda la voz con júbilo, el Señor lo dice en su palabra. O sea, está bien leer un salmo, de repente leer un salmo está bien. Pero cuando se hace una cosa, por ejemplo, levanta la mano, salta. No. Hay más, hasta los saltitos esos que salen de repente. Que, hermano, no está mal, porque para mí, dentro de la alabanza, de adorar a Dios, mira, cuando las cosas se hacen en orden, hay un mover de Dios. Mira, solito no hay ni que decir saltando, sino que solito hay manifestaciones de Dios preciosas, porque es precioso. Si Dios no se puede encajar, Dios no se puede encuadrar, nosotros lo encuadramos, pero a veces hay manifestaciones de adoración preciosa, hermosa, ¿sí? Tengo una duda desde el punto de vista de que nos ha enseñado que nosotros tenemos que obviamente tener una comunión con el Señor. Pero nosotros, como cuando hacemos devocionales, muchas veces nos preparamos con antelación. Y uno de los mecanismos que hemos estado usando es dejar al Señor que nos guíe lo que Él quiera que cantemos. Pero muchas veces se ha dado que por problemas técnicos no se puede hacer, porque uno busca devocional con ciertos temas, por ejemplo, como que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pucha, el 4 no se puede tocar y como que queda cojeando, entonces hay que reemplazarla por otra que por problemas técnicos pueden ser de voz o de músico, cualquier cosa. Entonces, mi duda es, porque yo he visto a muchos de mis hermanos que quedan así como, y se nota que faltó eso porque era la pieza que encajaba el devocional. ¿Qué uno hace? Entonces, ¿qué uno puede hacer como grupo para hacer una línea? Bueno, es que eso es válido también porque, por ejemplo, tenemos que darnos cuenta que a veces, por ejemplo, por A, B o C, faltó justo un músico. Y el hermano que está ahora no está preparado para eso. Entonces también no habla nosotros de no mirar por nosotros mismos. De no mirar por nosotros mismos, porque a veces hay cosas que yo creo que son buenas y que a mí me gusta esa canción y yo quiero tirarla. Pero Dios también conoce el corazón y Él sabe que si tú encajas en otro y tú tienes un buen sentir en el Señor, de estar atento a la necesidad, entonces yo creo que no debe haber problema. Eso es común, lo hemos vivido muchas veces, yo también lo viví muchas veces. Es más, inclusive en medio de la adoración, por ejemplo, teníamos estipuladas ciertas cosas y en el mover del Señor, por ejemplo, cuando estaba Marito en el teclado, el hermano Mario, por ejemplo, yo no me enojaba porque estábamos en un solo sentir con el pastor igual, el pastor sabía cuando teníamos que tocar esto, él llegaba y después se subía a ministrar. ¿Por qué? Porque estábamos en un solo sentir, entonces de repente yo empezaba a adorar al Señor y justo Mario ponía, en vez de otra cosa, ponía una nota y que calzaba justo con la necesidad del momento. Y él empezaba a cantar y después yo lo seguía. O sea, el grupo de adoración que ministra la adoración y la alabanza al Señor tiene que estar
de tal manera complementado en un solo sentir para tener esa capacidad de salir del paso. Claro. Y todo se hace en amor. ¿Sí? ¿Sí? Importante. Un poquito lo que también, bueno, lo que acotaba delante yo, le comento el tema de cómo se llama, de que no sé si era algo que el devocionalista en algún